Fábula de la gallina de los huevos de oro, versión terror. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y pantanos hediondos, había una granja propiedad de un hombre llamado Juan. Juan era un hombre ambicioso y codicioso, que siempre estaba buscando formas de aumentar su riqueza y poder. Un día, mientras estaba en el mercado, Juan escuchó hablar de una gallina mágica que ponía huevos de oro. La gallina era propiedad de un anciano que vivía en las afueras del pueblo, y se decía que era capaz de producir un huevo de oro cada día. Juan se sintió atraído por la idea de tener una fuente de riqueza ilimitada, y decidió hacer un trato con el anciano para comprar la gallina. El anciano, que era un hombre sabio y justo, se negó a vender la gallina, advirtiendo a Juan que la codicia y la ambición podrían tener consecuencias terribles. Pero Juan no escuchó, y decidió robar la gallina mientras el anciano dormía. Cuando se despertó, el anciano maldijo a Juan y a su familia, diciendo que la gallina les traería una maldición que les perseguiría para siempre. Al principio, todo parecía ir bien. La gallina puso un huevo de oro cada día, y Juan se convirtió en el hombre más rico del pueblo. Pero pronto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La gallina comenzó a cambiar, su plumaje se volvió oscuro y su canto se convirtió en un graznido espeluznante. Juan comenzó a experimentar terribles pesadillas, en las que la gallina se le aparecía con ojos rojos y le decía que él y su familia serían castigados por su codicia. La esposa de Juan comenzó a actuar de manera extraña, como si estuviera poseída por algún tipo de espíritu maligno. Un día, Juan se despertó y encontró que la gallina había puesto un huevo de oro, pero esta vez, el huevo estaba cubierto de sangre. Juan se dio cuenta de que la maldición del anciano se había cumplido, y que él y su familia estaban condenados a sufrir por siempre. La gallina comenzó a crecer y a cambiar, convirtiéndose en un monstruo gigantesco con ojos rojos y un graznido que hacía temblar la tierra. Juan y su familia intentaron huir, pero la gallina los persiguió, matando a todos los que se cruzaban en su camino. Al final, solo quedó Juan, que se escondió en un sótano oscuro y abandonado. Pero la gallina lo encontró, y lo mató con un graznido que sonó como un trueno. La gallina se convirtió en una leyenda, un símbolo de la codicia y la ambición que puede llevar a la destrucción y la muerte. Y en el pueblo, se decía que en ciertas noches, se podía escuchar el graznido de la gallina, recordando a todos la terrible maldición que había caído sobre Juan y su familia. Después de la muerte de Juan y su familia, el pueblo quedó sumido en el terror y la superstición. La gallina se convirtió en una figura legendaria, un símbolo de la codicia y la ambición que puede llevar a la destrucción y la muerte. Pero la historia no terminó allí. La gallina, que había sido objeto de la codicia y la ambición de Juan, comenzó a cambiar. Su plumaje se volvió más oscuro y su graznido más fuerte. La gallina comenzó a vagar por el pueblo, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Los habitantes del pueblo intentaron huir, pero la gallina los perseguía, matando a todos los que se cruzaban en su camino. Un día, un grupo de valientes decidieron enfrentarse a la gallina y matarla. Pero cuando se acercaron a ella, se dieron cuenta de que no era una gallina normal. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras y sus ojos brillaban con un fuego infernal. La gallina los atacó con ferocidad, matando a todos los que se atrevieron a enfrentarla. El pueblo quedó sumido en el terror y la desesperación. Pero entonces, un anciano sabio se acercó a la gallina y le habló en un tono suave y calmado. La gallina se detuvo en seco, como si hubiera sido hipnotizada por las palabras del anciano. El anciano le dijo a la gallina que su codicia y ambición habían sido la causa de su transformación en un monstruo. Le dijo que si quería regresar a su forma original, debía dejar de lado su codicia y ambición y aprender a amar y a dar. La gallina se quedó en silencio durante un momento, como si estuviera reflexionando sobre las palabras del anciano. Luego, lentamente, comenzó a cambiar.
Su plumaje se volvió más claro y su graznido más suave. La gallina se convirtió en una gallina normal una vez más, y el pueblo se sintió aliviado. El anciano sabio se convirtió en un héroe en el pueblo, y la gallina se convirtió en un símbolo de la redención y la transformación. Pero la historia no terminó allí. La gallina, que había aprendido a amar y a dar, comenzó a poner huevos de oro una vez más. Pero esta vez, no eran solo huevos de oro, sino también huevos de sabiduría y compasión. La gallina se convirtió en una figura mítica, un símbolo de la transformación y la redención. Y el pueblo se sintió afortunado de tenerla en su medio, como un recordatorio constante de la importancia de la compasión y la sabiduría. Después de la transformación de la gallina, el pueblo se sintió aliviado y agradecido. La gallina se convirtió en un símbolo de la redención y la transformación, y el pueblo se esforzó por aprender de su ejemplo. Pero a medida que pasaba el tiempo, la gallina comenzó a cambiar de nuevo. Su plumaje se volvió más oscuro y su graznido más fuerte. La gallina comenzó a actuar de manera extraña, como si estuviera poseída por algún tipo de espíritu maligno. El anciano sabio que había ayudado a la gallina a transformarse se dio cuenta de que algo estaba mal. Intentó hablar con la gallina, pero ella no respondió. En su lugar, la gallina comenzó a perseguir al anciano, graznando con ferocidad. El anciano intentó huir, pero la gallina lo alcanzó y lo mató con un golpe de su pico afilado. El pueblo se sintió horrorizado y aterrorizado. La gallina había vuelto a su forma maligna, y nadie sabía cómo detenerla. La gallina comenzó a destruir el pueblo, matando a todos los que se cruzaban en su camino. El pueblo se convirtió en un lugar de terror y desolación, y nadie sabía cómo escapar de la gallina maligna. Finalmente, solo quedó una persona en el pueblo, una niña pequeña que se había escondido en un sótano abandonado. La gallina la encontró y la miró con ojos rojos y malignos. La niña intentó huir, pero la gallina la alcanzó y la mató con un golpe de su pico afilado. El pueblo quedó completamente destruido, y la gallina maligna se convirtió en la dueña absoluta del lugar. La historia de la gallina de los huevos de oro terminó con un final desgarrador, un recordatorio de que la codicia y la ambición pueden llevar a la destrucción y la muerte. La gallina maligna se convirtió en una leyenda, un símbolo del terror y la desolación que puede causar la codicia y la ambición desenfrenadas. La historia de la gallina de los huevos de oro nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. La codicia y la ambición pueden ser fuerzas poderosas que nos impulsan a lograr grandes cosas, pero también pueden llevarnos a la destrucción y la muerte si no las controlamos. La historia de la gallina nos muestra cómo la codicia y la ambición pueden corromper incluso a las personas más buenas y nobles. También nos muestra cómo la redención y la transformación son posibles, pero requieren un cambio profundo en nuestra forma de pensar y actuar. La gallina, después de su transformación, se convirtió en un símbolo de la redención y la transformación, pero finalmente cayó nuevamente en la codicia y la ambición, lo que la llevó a la destrucción. La historia nos enseña que la verdadera riqueza y felicidad no provienen de la acumulación de riquezas y poder, sino de la conexión con los demás, la compasión, la empatía y la sabiduría. También nos enseña que la codicia y la ambición pueden ser fuerzas destructivas que nos llevan a perder lo que realmente importa en la vida. En resumen, la historia de la gallina de los huevos de oro nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. Nos enseña que la verdadera riqueza y felicidad provienen de la conexión con los demás y la sabiduría, y que la codicia y la ambición pueden ser fuerzas destructivas que nos llevan a perder lo que realmente importa en la vida.